El tema que quiero tomar con ustedes, amados hermanos, es acerca del mensajero del rey. Me estoy refiriendo, en este caso, a Juan el Bautista, que viene a ser el heraldo del rey. Antes que nada, salió unas noticias por los años 2012, en febrero, más que nada, que Canadá preparaba para celebrar los 60 años de la reina Isabel, que estaba en el trono. Imagínese usted, Canadá preparando para esta venida de los 60 años, y no queda ahí. Dice que había destinado alrededor de 7,5 millones para poder hacer celebración, porque iba a venir la reina a este lado. Y se unía también países alrededor de Inglaterra y Canadá, por supuesto. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de dinero que se gastaba para la celebración de este acontecimiento de los 60 años de la reina? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Juan el Bautista fue un hombre que inauguró el momento más crucial de la historia. ¿Cuál era? La venida de Cristo. Qué hermoso es que en las Escrituras nosotros podemos encontrar enseñanzas. Y Lucas señala al hecho fechando la venida de Cristo, pero con acontecimientos significativos y de gobiernos de aquella época, gobiernos históricos. El llamamiento de Juan, el predecesor del mensajero del Señor. Y mire la forma como Lucas lo brevemente. Tiberio César era el segundo emperador romano. Estaba en su 5º gobierno de su reinado, cuando Dios llamó a Juan por los años 14 después de Cristo. También cuenta la historia que Poncio Pilatos era el gobernador de Judea. Mire estos acontecimientos. Herodes Antipas era el rey de Galilea y Perea. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes puestos por el poder romano. O sea, estamos viendo todas las cosas que se estaban sucediendo en aquel entonces. Y Roma usó esa posición para asegurar su poder sobre la vida de los judíos. Les presento a manera de que cómo era el ambiente en aquella época antes que venga Juan el Bautista. Y también dice que el oficio de sumo sacerdote se había corrompido. Lamentablemente eso sucede hoy en día. También cuando hay una autoridad en nuestros países en posición, cuando no buscan a Dios, que viene la corrupción. Y estos se habían corrompido. Y nosotros podemos ver entonces en medio de estos poderosos líderes humanos, Dios, atiéndanme bien, levanta su propio siervo para preparar el camino del verdadero rey auténtico que tenía que venir. Se presenta el panorama histórico de cómo está todo esto. Sin embargo, Juan fue llamado del desierto. El lugar donde fue criado Juan y de donde Dios lo llama, atiéndame, era escasamente poblado. Un lugar lejano, que era llamado como el desierto oscuro. Un lugar tal vez desconocido. ¿Qué puede haber en el desierto? Sin embargo, no importa el lugar donde esté, no importa. Dios lo llamó y lo preparó, ¿dónde? En el desierto. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta lectura que se ha dado? 1. Juan, Daniel, 1. Dios prepara en el desierto. Amén. Dios trabaja en el desierto. ¿Por qué digo esto? El desierto es el campo de preparación de Dios.
Recuerden que Israel durante 40 años estuvo ¿dónde? En el desierto, siendo probado, siendo preparado para hacer ¿qué cosa? Una nación santa y separada para Dios. Pero tenía que pasar por el desierto. Entonces vemos que el ministerio de Juan comienza en el desierto y no queda ahí. Vemos a Jesús antes de empezar su ministerio. ¿Dónde estuvo? En el desierto, preparándose para poder traernos la salvación, para poder llegar al camino hacia la cruz. Amados hermanos, Dios no es limitado. Quizás en este momento estás pasando tú por un desierto. De repente en este momento te sientes solo. De repente en este momento te sientes que nadie está a tu lado, que nadie te entiende. Pero sin embargo, Dios está ahí. ¿Qué lecciones estás aprendiendo para ser útil en el ministerio del Señor? Quizás el ministerio se siente un desierto en tu vida. De repente ese desierto en la que tú vives es sin propósito. No vale la pena. Estoy en un desierto. Pero a la luz de la palabra de Dios, Él está en control de todo. No es un lugar vacío. Entra por los ojos para ver que es desierto. Pero ahí está la mano de Dios, controlando todo. Otra pregunta. De repente te sientes estancado, te sientes aburrido, te sientes fastidiado, te sientes desanimado, estás en tu desierto. Amado hermano, Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en ti, amado hermano, aun cuando sientas sentirte solo. Eres su hijo y Él está contigo en todo momento. Yo quiero que tú reflexiones por un instante, no como el pueblo de Israel. ¿Qué es la pregunta que ellos hicieron? ¿Para qué nos sacaste de Egipto para venir y morir en el desierto? ¿No dijeron eso ellos? Pero de acuerdo a la palabra estamos viendo que en el desierto está Dios controlando. ¿Qué piensas? Estamos empezando el 2019, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo conmigo? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con nosotros? ¿No dejará solos en el desierto? Hermanos, Dios usa el desierto para prepararte, para llamarte, a hacer un trabajo especial para Él. Pero sin embargo, en medio de todo es necesaria la quietud para escuchar la voz de Dios. Y su palabra nos dice bien claro: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Salmo 46:10. Si te sientes en ese desierto, ¿cómo debes de permanecer? Quieto, atento, para escuchar la voz de Dios. Quiere decir entonces que el Evangelio comenzó en el desierto, no en una sinagoga, no en la iglesia, no en el templo. Empezó en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios usa los desiertos, usa la soledad para prepararnos. El llamamiento de Dios es personal. Él te llama para servirle a Él. Él no te llama para la religión. Te llama para que tú lo conozcas, tú lo sirvas, tú trabajes para Él, para la gloria de su nombre. Juan
tenía más o menos 30 años y según su herencia religiosa, él debía de convertirse en sacerdote, como su padre Zacarías, que era sacerdote. Pero ahí no quedó. Dios lo llamó a un ministerio diferente. No le dijo, yo quiero que tú seas sacerdote, ¿verdad? Lo llamó a un ministerio diferente, un ministerio en el desierto y no en el templo. No tenía por qué servir en el templo, como lo hacía su papá, sino era un llamado completamente diferente, amados hermanos. Y segundo, el mensaje. Dios nos llama a vivir su mensaje. Y esto es importante. ¿Y cómo es esto? Dios ha hecho posible, amado hermano, que usted se acerque a Él. Si usted da un paso, Él da los 99. Algo así como lo hizo con el hijo pródigo, ¿verdad? Hermanos, tenemos un mensaje que compartir. ¿Y cuál es ese mensaje que tenemos que compartir? Que Cristo vive, que Cristo quiere darnos vida entera, vida eterna y vida para siempre. Tenemos que vivir el mensaje de Dios nosotros. Si nuestro estilo de vida no da evidencia del mensaje de Dios, entonces quiere decir que tú ni yo tenemos autoridad para predicar la palabra de Dios. El mensaje de Dios tiene que tocarnos a nosotros primero, para poder transmitir a aquel que no conoce al Señor. Antes en escuela dominical se decía, ¿y cómo conocerán si nunca se les ha llevado la palabra de Dios? ¿Ok? Te toca a ti, te toca a ti, me toca a mí llevar la palabra. Hermanos, ¿y cuál era este mensaje? Dice, arrepentíos, el reino de los cielos está cerca. Versículo 2. El mensaje de Juan cumplía la profecía de Isaías 43, que tenían que arrepentirse. Y qué hermoso que Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y lo vemos que en Lucas 16 se habla de ello. Recuerden que por 400 años no se había oído ningún profeta. 400 años. Pero Juan predicó el Evangelio a todos sin excepción. El Evangelio llegó a todos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se estaba ofreciendo gratis. El reino de los cielos dice que se había acercado y se les estaba ofreciendo primeramente a los judíos. Como precursor del rey, Juan le pedía a la gente que se arrepintiera. Juan le pedía a la gente que se preparase para recibir al rey que había sido profetizado. Por eso antes hacía un paralelo y decía, Canadá se estaba preparando para recibir a la reina de Inglaterra. Canadá estaba preparando 7,5 millones para hacer un evento especial que durase días a un ser humano. Pero ¿qué del hombre que no prepara el corazón para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Hermanos, arrepentimiento significa regresen a Dios, que Dios lo va a aceptar. Eso es lo que Él estaba pidiendo. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos todos. Ese era el mensaje que daba Juan. Y acá en este mensaje, toda persona está aludida para preparar el camino al Señor. Todos. Si esta palabra fue dada en ese tiempo, pues nosotros la recepcionamos en este tiempo también. La palabra de Dios está preparada para todos nosotros. Como digo, esta profecía fue tomada de Isaías. Es sumamente importante porque fue dicho a su pueblo.
¿Cuándo? Cuando estaba en el cautiverio. Y después dice que de 70 años, Dios los libera y Él inicia el regreso a Jerusalén. ¿Estaban solos? Claro que no estaban solos. Estaban ellos ahí con la presencia de Dios, pero no lo veían. El mensajero de Dios, de acuerdo a esta porción, va declarando a todos, va pregonando que Dios, el Rey, regresa con su pueblo para habitar en medio de Jerusalén, en medio de todos ellos. Pero qué ingrata es la gente muchas veces. Dios llamando, Dios mostrándose y haciendo oídos sordos. Ahora Juan es el mensajero, anunciando la llegada del Dios encarnado. Jesús, el Rey de Reyes, vino a los suyos para reconciliarlos con el Padre. Y dice la Biblia, vino a los suyos, pero los suyos no lo aceptaron. Es hermoso este cuadro de ver a Juan presentando al Mesías, presentando el cumplimiento de la profecía. Claro que es hermoso, en medio de un mundo convulsionado. Sin embargo, podemos ver, hermanos, que si Dios te llama para vivir su mensaje y tú estás con los oídos atentos y el corazón dispuesto a servir, también dice que Dios da fruto cuando cumplimos su voluntad. Habla en esta parte del bautismo. Esto no fue un bautismo cristiano, como lo podíamos ver en Hechos 19:1-7, sino más bien de arrepentimiento. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dice esto? Porque el bautismo dice que era del cielo, según Mateo 21, del 25 al 27. ¿Por qué era el bautismo del cielo? Porque tiene dos propósitos. Uno, introducir a Cristo en la nación de Israel. Y dos, preparar sus corazones para la venida del Rey. Miren, los judíos bautizaban a los gentiles que se convertían en prosélitos, pero Juan bautizaba a los judíos. Hermosa la palabra de Dios, ¿no? De acuerdo al relato, dice que las multitudes se juntaban para escuchar su predicación. Y no quedaba ahí, sino que ellos confesaban sus pecados y eran bautizados. El bautismo era la señal al mundo de que regresaban a Dios. ¡Qué hermoso! Aquí se establece, hermano, dos cosas sencillas que muchas veces se nos va. ¿Y cuáles son esas dos cosas? El bautismo es parte del arrepentimiento. El bautismo es el testimonio inmediato y la señal de que una persona se arrepiente y cambia su vida volviéndose a Dios. Cambia su vida volviéndose a Dios. ¿Y para qué vuelve a Dios? Para glorificar su nombre, sirviéndolo. En Hechos 2:38 Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, antes de arrepentirnos, también dice que nosotros debemos de confesar nuestros pecados a Dios, al único Dios eterno. La confesión es necesaria porque es parte del arrepentimiento. Si no hay confesión, no hay arrepentimiento. Y solamente nosotros, ¿dónde lo podemos hacer? En ese desierto en que te encuentras, en esa soledad donde tú crees que estás. Ahí está Dios. No estás solo. Tu desierto, hazlo un lugar donde Cristo puede estar contigo. Y qué hermosa es la palabra de Dios. Dice que debemos de confesar.
Y en 1 Juan 1:9 leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es, dice, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde lo hago? ¿En el templo? Lo hago muchas veces en mi soledad, en medio de esa necesidad, en medio de ese lugar que hay veces siento que nadie me entiende, nadie me escucha, todos están contra mí. No, tienes al Dios eterno que está contigo, amado hermano. En este mensaje que da Juan a esta gente, tocó el tema bien fuerte, le dijo, hablo la verdad de Dios. ¿Por qué es que habla la verdad de Dios? Porque Él denuncia los abusos de estos religiosos. Denuncia, no es religiosidad lo que nos atrae al Señor, no es la obra humana. Y como le dice, generación de víboras. Eso es lo que Él les dice, generación de víboras. Y si vamos a vivir el Evangelio, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que declarar la verdad de Dios en nuestras vidas, para que aquellos que no conocen al Señor vengan y lo busquen también a Él. Y para hacer esto nosotros tenemos que denunciar los abusos muchas veces de los líderes, de los pastores mismos, que hoy en día estamos viendo a través de la televisión o de los medios, los abusos que se están haciendo, por amor no a la obra del Señor, sino por amor a la sociedad. ¿Por qué? Porque se están acomodando y están gozando ¿de qué? De poder, de prestigio, de nombre. Y están cambiando el mensaje del verdadero Dios, el mensaje de Dios, por ser vistos, tal vez por ganancias deshonestas, por querer llenar las iglesias. Hay muchas iglesias que se llenan. ¿Por qué? Porque se proclama acerca del yo, acerca de lo que el hombre quiere escuchar. Pero cuando se proclama lo que hizo Juan el Bautista, acercaos, arrepentidos, eso no va conmigo. Hábleme bonito, pastor, si no el domingo que viene no vengo. Hermano, el contenido del mensaje de Juan el Bautista a los religiosos fue, ¿qué cosa? Bien claro dice la palabra, huid de la ira venidera, huyan de la ira de Dios, huyan, porque viene juicio. Eso no se puede predicar, no vuelve más. Pero él fue fuerte y contundente. Y dice, arrepentidos, regresen a Dios. La fe de sus padres no los va a salvar. Hermanos, la costumbre familiar cristiana no nos va a salvar tampoco a nosotros. Yo soy cristiano porque mi papá y mi abuelito fue cristiano. Mi abuelo fue creyente muchos años atrás, pero yo soy diferente. Recuerde que Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. Porque mi abuelo era creyente y ya pasó a la presencia de Dios. No quiere decir que yo también voy a tener vida eterna, no. Dios quiere hijos, no nietos. La justicia de otros no puede hacer a una persona tampoco aceptable delante de Dios. Porque mi padre fue pastor, yo voy a ir al cielo. La justicia de otros a mí no me hace acepto ante Dios. Es personal. ¿Por qué? Porque cada persona va a dar cuenta a Dios de sus actos. Acá tenemos que tener mucho cuidado. Muchas personas son engañadas, hermanos, por dos cosas. Primero, en la fe de familiares y amigos. Yo vengo de un contexto religioso y demasiado religioso. Vive al lado de una catedral, pero eso a mí no me salva. Me salva Cristo. En la justicia de algún buen comportamiento, tampoco. Siempre ha existido el pensamiento trágico de que una persona es aceptable para Dios porque ha hecho suficientes buenas obras. No, esta ha sido buena persona. Oh, se va al cielo. ¿Ha escuchado eso usted?
Esta persona tenía propiedades y lo ha dado a la iglesia. Uy, debe estar en el cielo. Tenemos muchas veces esas ideas que se nos han puesto en la cabeza. O también, Señor, en tu nombre construí iglesias. Hay algunos. Señor, en tu nombre di para los misioneros. Humano. En tu nombre serví como diácono. En tu nombre ayudé a mucha gente. ¿Y qué dirá Dios? Apartados al infierno, hacedores de maldad. Nunca lo conocí. ¿Por qué? Porque Dios lo primero que ve es la intención del corazón, como yo lo sirvo. No una manera externa. Nunca debemos olvidar, hermano, que el juicio es inclusivo. E incluye a todos. No importa la posición que tú tengas, no importa el puesto que tú tengas, no importa lo bonito que tú seas, no importa que tú seas médico, no importa que tú seas barredor. Incluye, dice, a todos. Incluso, no importa la apariencia de qué árbol seas, que eres un árbol verde, porque acá habla de eso. Dios quiere que llevemos fruto, de lo contrario dice que Él va a cortar y va a destruir. ¿No dice su palabra que por sus frutos os conoceréis? Amados hermanos, ¿por dónde empieza el juicio? De acuerdo a las Escrituras, el juicio empieza por casa, empieza por acá. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Verdad? No importa la obra que haya hecho. Vuelvo a repetir, no importa que yo ayude en todo. Y si comienza por nosotros, dice el autor, y se pregunta, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿No está la palabra? De los que no obedecen, no de los que hacen obras, de los que siembran iglesia, sino de los que no obedecen a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado y no ser como estos religiosos a quien Juan tuvo que enfrentarse. Quiero concluir entonces, amados hermanos, que este pasaje nos enseña que Dios trabaja en el desierto de tu vida, donde sea que tú te encuentres. Ese desierto, esa soledad que tú crees pasar, es el lugar donde Dios te está preparando para algo sorpresivo para Él. Aun cuando tu pareja no te entienda, Dios te llama a vivir y compartir su mensaje, pero antes que tú compartas su mensaje, que es su palabra, regresa a Él. Nosotros no podemos compartir el mensaje a Dios de la palabra del Señor si no regresamos primero a Él. Tenemos que estar siempre agarrados de Él, regresar todos los días, agarrar de su mano. Señor, solo no puedo hacer. Y de esta manera dice, Dios da fruto cuando cumplimos su voluntad, fruto que debemos de producir. Un buen árbol da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. Al empezar este año, amados hermanos, que vivamos la vida como la vivió Juan. Y si Dios tuvo ese plan para él de sacarlo de un desierto para llevar su palabra, ¿qué de nosotros? Vivamos nuestra fe agarrado de la mano de Cristo y apoyándonos unos a otros. Bendito Dios, te damos honra y gloria esta tarde, porque tu palabra nos habla de una manera tan especial.